Hoy en nuestras oficinas de Artículo 27 recibimos a Óscar y Susana, dos guerreros cuyas vidas estuvieron marcadas por un calvario de 16 años. Cuando creían que estaban hundidos definitivamente, encontraron a Rocío, una de nuestras abogadas y, según ellos, su ángel de la guarda. La pareja luchó por sus hijos, Alicia y Daniel, quienes también presenciaron el proceso, a pesar de los intentos de sus padres por protegerlos. En esta breve conversación nos sumergiremos en los momentos más difíciles que enfrentaron y en las luces que encontraron en el camino. En esencia, nos brindarán un vistazo a su historia, una historia de perseverancia, amor y esperanza, una historia de Artículo 27. Pues yo me llamo Óscar, tengo 49 años y era cerrajero, metalista. He sido también dependiente durante 15 años en el arquitecturaje. Soy un friki de Star Wars y me gusta mucho dibujar. Yo me llamo Susana, soy licenciada en farmacia, he trabajado en farmacia siempre y también en parafarmacia. Tengo 47 años y pues igual, soy también una friki de Star Wars, de Harry Potter, de Marvel, de todo un poco. Me gusta mucho leer cuando puedo. ¿Cuándo comenzó el momento en el que os disteis cuenta que estabais endeudados o que era un momento complicado? Alicia nació en el 2005 y desde entonces ahí empezamos a tener bastantes problemas. Casi todo lo que salía de trabajo eran o rejas o andamios. Nos vimos bastante jorbados por eso, porque la construcción bajó mucho. Que teníamos una empresa una metalistería. Hacíamos cerrajería, rótulos, andamios. Cosas de esas. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué tuvisteis la idea? Porque yo llevo desde los 16 años trabajando en el rótulo luminoso. Yo la primera vez que vi una película de Las Vegas, pues dije, ¡hala, cómo mola! Y luego tuve la suerte de que mi padre también se dedicaba a ello. Siempre me gustó. Quise siempre de pequeño tener mi propia empresa. Lo que pasa es que el sueño pues no era así. Entonces estuvimos hablándolo mucho tiempo, porque lo que sí que tuvimos claro es que no queríamos que nos hablara a nadie. Queríamos que fuese nosotros solos, con lo que tuviéramos y ya está. Por un lado teníamos las líneas de crédito. Lo segundo era el decodisting que hice, porque encima también tenía que tener ciertas máquinas. Porque tenía que tener máquinas de soldar bastante potentes, máquinas de curvar hierros, y eso, por desgracia, pues era bastante dinero. Y entonces pues nos vimos en una situación que era como, no podemos seguir así. O sea, yo obviamente con los dos niños, uno en camino y la otra con 2 años, pues era complicado. Pero la situación vino porque la empresa grande que daba trabajo a otras empresas y una de esas empresas nos daba trabajo a nosotros, justo cuando empezó la crisis famosa. Entonces lo que ocurrió fue que esa empresa, de la noche a la mañana, alguien le debió de dar el aviso de lo que iba a suceder y cerró. Y dejó de pagar a todo el mundo. Claro, si ella no pagaba a las de por debajo de ella, esas tampoco podían pagarnos a nosotros. Y entonces nos dejaron de pagar. Si a ti no te pagan, tú no puedes pagar tus cosas. Y ahí fue cuando empezó nuestro calvario. ¿Cómo se recibe esa noticia? Cuando te llaman y te dicen, oye, hasta aquí. Pues mal. Pues mal, porque tú piensas en que tienes que salir adelante, que tienes que pagar tu hipoteca, tienes que dar de comer a tus hijos, tienes que hacer una vida lo que considera la gente normal. Y no puedes. No porque no quieras pagar, sino porque no tienes dinero para pagar. No, te sientes impotente. Te sientes impotente y encima te da rabia. Me gustaría hablar una cosa, hacer un pequeño paréntesis que me habéis comentado antes, del tema de las amistades y de cómo os visteis, cómo os dieron la espalda en muchas ocasiones gente que creíais que era vuestra amiga o gente cercana a la que apreciabais. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues igual, era cada vez que intentábamos abrirnos con la gente, porque obviamente esa carga hay veces que hay que sacarla. Gente que conocíamos pues era, no pasa nada, no te preocupes, no sé qué, pero luego se alejaban y ya no... Se alejaban. A notar cosas. Sí, la relación tú notabas que se hacía fría, que cada vez se acercaban menos a ti, que no querían saber nada. Es como si tuvieras una enfermedad contagiosa y se la fueras a contagiar a ellos. Sí. Eres un apestado, un marginado. Nos pasó una cosa muy curiosa, cosa que no llegamos nunca a entender. Los bancos, cuando salen, te llevan a juicio, luego el juzgado emite una orden de embargo de parte de tu nómina, ¿vale? Eso lo aceptamos. Si tenemos una deuda hay que pagarla. Bueno, pues una de las veces, según pagamos el alquiler,
acababa de entrar la nómina, con las mismas nos quitaron todo el dinero que había en las cuentas, porque el juzgado había mandado una orden de embargo de todo lo que teníamos. Nos dejaron A cero. a cero. Y a Ese primero mes de no mes. podíamos comer. La familia nos hizo la compra. Tú tienes que tener siempre un pequeño dinerito ahorrado para pagar el seguro de la casa, Para el comer. seguro del coche, para comer, nada, todo. Nos quitaron todo. No es que tuviéramos mucho dinero porque no conseguíamos ahorrar mucho con la situación que teníamos, pero no sé si eran 400 euros lo que teníamos ahorrado, aparte de lo que había entrado en las nóminas, nos dejaron a cero. ¿Es muy complicado pedir, o sea, o volver a casa y pedir dinero? ¿Se hace En el caso complicado? Al de mis principio. padres, no. Mi padre en ese problema, como mi padre está con una pensión absoluta de hace mucho tiempo, ya está jubilado, pero en aquel momento, pues la suerte que tuvimos es que él tenía una buena pensión, entonces no había problemas. No, y mis padres tampoco. Mis padres nos Y los hacían míos la tampoco. compra por parte de los 4 padres. Nunca hemos tenido ningún problema, siempre han sido un apoyo. Y también aprendimos que llegaba la nómina, ese día yo, según lo veía en la aplicación del móvil, bajaba corriendo al cajero, sacaba todo el dinero de la cuenta. Cuando llegaba el recibo de la luz, bajaba corriendo a pagar el recibo de la luz, poniendo aposta, pago, recibo, luz, para que no, si venía un embargo no te lo pudieran quitar. Las 12 de la noche o 1 de la mañana Y salir corriendo al cajero a por el dinero por el miedo de que te lo quitaran. para poder comer. Entonces ahí el tema era que buscarte las pequeñas mañas para decir, por lo menos que no me quiten esto, porque no había otra opción. Sí, yo aprendí que el banco emitía los recibos a 3 horas distintas del día y miraba a ver si había entrado algún recibo en esas horas, para nunca estar en números rojos tampoco. Parece que es pura supervivencia. Es que fue súper bien. Fue supervivencia. Cambiando un poco de tema, que para salir un poco, me gustaría preguntaros cómo era la relación con los bancos. De repente te sonaba el teléfono, tú cogías la llamada, te decía: hola, soy fulanito, le llamo de tal banco, tiene usted una deuda, nos debe no sé cuánto dinero, ¿cómo va a hacer para pagarlo? Oiga, perdone, ¿no? Y yo le decía, porque en aquel entonces, a través del tío de mi marido, de tío Pepe y tía Mari... Perdona. No te preocupes, haz un poco de agua, no pasa nada. No te preocupes, que no pasa nada. Pues gracias a su tío Pepe y a su tía Mari, tío Pepe tenía un conocido que era abogado, y entonces él, cuando se enteró de nuestra situación, pues se puso en contacto con ese abogado, y ese abogado pues intentó ayudarnos. Nosotros le explicábamos que en aquel momento no teníamos dinero para hacer frente a nada, y dijo que no me importaba. Y fue él Y entonces cuando me llamaban yo decía, pues mira, si cualquier cosa ponte en contacto con este abogado. Y te decían, si tienes dinero para pagar a un abogado, ¿por qué no me puedes pagar a mí? Pero eran unas llamadas súper agresivas que te sentías hasta violenta tú cuando las oías, y eran a cualquier día de la semana, cualquier hora del día y de la noche. Les faltaba ponerte una pistola en la cabeza y decirte dame todo lo que tengas. ¿Y cómo era lo que me habéis contado, el tema de la hipoteca, de la casa que tuvisteis, que ibais a vender y demás? Pues el ático, No sé. cuando lo compramos en el año 2000. En el año 2000 eran 120.000 euros, entonces teníamos una hipoteca normalita. Y cuando vimos que los bancos no nos hacían caso, pues dijimos vamos a intentar venderlo, y en aquella época estaba el préstamo puente. Pero en vez de coger y, como hacía todo el mundo, irse a una casa más cara, pues nos fuimos a una más barata para poder intentar vender la otra y quedarnos a cero. Y no se pudo hacer, porque tuvimos 3 compradores, ninguno les valió, no sabemos muy bien el motivo. Según la de la inmobiliaria nos dijo que no querían vender nuestro piso, Sí, porque... pero nunca podemos saber si es verdad o no. Lo que sí nos pasó es que después de estar un año en nuestra nueva casa, tranquilamente, pagando una hipoteca de 600 euros, creo que era. Sí, que era asequible, totalmente. Habíamos llegado al acuerdo de que
durante 3 años íbamos a pagar eso como intereses y que luego verían la situación y verían la nueva forma de pagar la hipoteca. Y eso no fue así tampoco. Y al año nos dijeron que teníamos que pagar, bueno, la primera mensualidad eran 2.500 euros. Y ganábamos 1.600 entre los dos. Y igual, Claro. por más que le dijimos, nos dijeron que no, que o pagábamos eso o Claro. nos tuviéramos a las consecuencias. Y las consecuencias fueron que emitieron una orden de embargo. Cuando todo ese proceso pasó, no sé si estuvimos 2 años más allí hasta que pasó, no me acuerdo ya mucho. No me acuerdo cuánto tiempo estuvimos. Lo que sí es cierto es que cuando ya vimos que era inevitable, Que iba a venir, ya teníamos Pues- la fecha de embargo, nos fuimos de alquiler para que los niños no vieran lo que era no eso. vivieran un desahucio. Vamos a cambiar un poco, vamos a la luz, que llevamos ya un ratillo hablando, y me gustaría saber en el momento en el que llegáis al artículo 27, en el que pues, veis eso, os lo creéis de primeras, decís que bien, os cuesta, tardáis un poco más. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo... Pues- y si sabíais de la ley, ¿sabíais de la ley antes? O no? No, tuvimos otra abogada y esa abogada estaba esperando a la ley de Europa, gracias a Europa, a estar en la Comunidad Económica Europea, que iba a salir una ley que iba a favorecer a gente como nosotros, pero no se sabía todavía ni cuándo, ni cómo iba a ser, ni demás. Esa abogada, con el tiempo, decidió dejar la abogacía por otros temas, Bueno, también en ese momento, pues, fue cuando hablamos con con Juan Pedro, Juan Pedro. de Ikigai, que le conocíamos porque otra cosa curiosa es que cuando a ti en aquella época te quitaban los pisos, luego en la siguiente declaración de la renta llegaba Hacienda y decía que habías tenido un beneficio. Y nos tocaba pagar, no me acuerdo cuánto dinero, una cantidad muy grande del beneficio que habíamos tenido encima que nos habían quitado los pisos. Y ahí me planteé y dije que no. Y ahí ya. Le Y dije fue- que no me da igual. Digo, como se me meten en la cárcel, digo, pero yo no voy a pagar un puñetero duro más. Y ya él dice, no te preocupes, que yo hago la declaración de la renta, lo vamos a hacer, no te preocupes, que le solucionó él el tema, y como sabía nuestro caso y todos los años vamos a hacer la declaración con él, pues dio la casualidad de que conoció a Rocío, y gracias a él. Y gracias a él conocimos a Rocío, que ha sido nuestro ángel de la guarda. Fue hablar con ella y decirnos, tranquilos, esto es fácil, no hay problema, dais el perfil, estáis dentro del perfil. Y fue cuando vinimos aquí la primera vez. ¿Cómo recibí la noticia de que a lo mejor todo este tramo de deudas... Pues a ver, en mi caso... Feliz, pero no te lo terminas de creer, con dudas. En su caso, Muchas feliz. dudas. Yo en mi caso, no tanto. Porque yo ya era como, bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde va a estar, porque cada vez que parecía que llegábamos a la superficie, que nos agarrábamos al salvavidas, Sí, nos salía. parecía que venía una ola y nos volcaba otra vez y nos hundía hacia abajo. El día que Rocío nos mandó la sentencia, es que ese día fue como si esa mochila se fuera. Notabas ligereza. Se me notaba ligera, como si estuviera flotando. No era consciente de esa mochila que iba a mis espaldas, llevaba cargada mucho de tiempo. piedras. Sí, se alegraron mucho por nosotros, mis padres, sus padres, Sí, todo el mundo. todo el ¿Cómo mundo. recibió el círculo bien? ¿Vuestro círculo? Uf, fue como si nos hubiera tocado la lotería. Bien, la verdad que bien. No podemos... No te lo crees, el estrés de los bancos, el no tener que estar pendiente de viene el recibo o no viene el recibo. Es... Bueno, he tardado en creérmelo, Rocío. Lo de estar tranquila por el banco, no tener que mirarlo 3 o 4 veces al día. Ahora ya que estáis sin esa losa, sin esa mochila, ¿qué planes tenéis de futuro? Porque hay un montón de cosas para hacer, un montón de... Me habéis contado un poco que tenéis una idea, que... Ujú. Y sobre todo relajarnos. Sí. Necesitamos relajarnos. Habéis Ha sido contado mucho- que a lo mejor os compráis una casa... Sí, estamos mirando ¿Fuera de pues, Madrid? lo que es fuera de los límites de Madrid, por Ocaña y Illescas, porque no quiero tener una hipoteca como las que hay hoy en día. Porque tenemos opción de tener Madrid cerca para los estudios de los chicos, que tengan una estación de tren, que tengan cierta forma de poder hacerlo. Y entonces
Nos estamos enfocando sobre Ocaña y Illescas, que no está muy lejos. Y esa es nuestra expectativa. Y luego, bueno, más adelante, pues intentar ya hacer nuestros viajes de turismo, aventura que hacemos, o que hacíamos. ¿Qué hacíamos? Porque desde que pasó esto, gracias a que teníamos el pueblo de Arenas de San Pedro, allí, la casa de tus padres, Gracias a eso. y allí desconectábamos, porque si no, no hubiéramos podido ni desconectar. Así que intentaremos, los sitios que nos gustaría conocer, conocerlos. Eso sería nuestro futuro. Después de todo esto, es como que nos han arrebatado media vida. Me gustó la idea de la entrevista, para que vea la gente lo que hay detrás. Que hay esperanza. ¿Sois felices a día de hoy? Sí. Sí, aunque hemos estado en esa situación, yo no me he considerado infeliz. Sí, porque ahora se abre otra oportunidad. Siempre hemos intentado que ellos lo notaran. Bueno, pero... Siempre hemos intentado que dentro de nuestras posibilidades no les faltara ciertas cosas. La generación siguiente la que puede cambiar cosas que no funcionen en esta generación. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.